Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Centro Sefarat Israel. Supongo que la mayoría ya habéis estado aquí, ya es vuestra casa. Y si no, bueno, ya sabéis que somos una institución pública, lo que se llama un instrumento de diplomacia pública perteneciente al Ministerio de Asuntos Exteriores, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, no es la primera vez. Los dos autores, yo creo que ya son parte de esta casa, incluso ahora estábamos hablando que forman parte. Yo ahora tengo un nuevo cometido en la casa, me estoy encargando de los proyectos recientemente de Holocausto y antisemitismo, y le decía a Raúl Fernández Vítores que ellos forman parte de la consolidación de nuestro departamento, de la historia de nuestro departamento. Ellos han formado parte de esa consolidación, ¿no?, de esta casa, del prestigio que tiene ahora este departamento, de todo lo logrado, ¿no? Entonces le conocéis a los dos, pero como esto se va a grabar y es online también, quiero hacer una breve presentación y les paso la palabra, si les parece. Bueno, Raúl Fernández Vítores es profesor de filosofía y escritor prolífico. Una de las obras que es un must, que se recomienda, es, bueno, que no es solo de él, es de otros autores también, es Entender el Holocausto, que es muy difundida entre los que se dedican a la didáctica del Holocausto. Pero Raúl Fernández Vítores, bueno, y el otro autor también, son mucho más, ¿no? Entonces estábamos hablando que ellos fueron la primera promoción de profesores que fueron a Yad Vashem, al Museo del Holocausto, para formarse en la pedagogía de la Shoah. Y ellos fueron uno de los pioneros y los que impulsaron el que luego otros muchos, desde 2005, pudieran viajar profesores para formarse. Yo he ido este año otra vez, y otro grupo, ¿no?, que sepáis que la simiente, lo que se plantó, pues sigue dando sus frutos, ¿no? Y tiene mucho prestigio ahora mismo la red de profesores, ¿no? Y también han colaborado, por supuesto, otra cosa que es importante, colaboraron a nivel ministerial a que el Holocausto estuviera dentro de los estudios, dentro del currículum escolar, ¿no?, que se estudiara, ¿verdad? Bueno, no me voy a extender mucho. Un momentito. Un segundo. Un segundito, Quería decir sobre el otro autor también que nos acompaña, que es el prologuista del libro, ¿verdad? Es el prologuista del libro, Alberto Mira Almodóvar, que también tiene un libro que también se presentó aquí, yo creo, ¿verdad? Hace 4 meses. Bueno, es que ellos son más antiguos en el departamento que yo. Así se lo digo. Entonces yo ya le he dicho que vamos a hablar tranquilamente, ¿no? Probablemente tengo mucho que aprender de ellos, ¿no? Y yo encantada de la vida. Y presentó aquí el libro Monovich, ¿verdad? Monovich, el tercer Auschwitz. También otro autor muy prolífico. Entonces, bueno, sin más, quería daros las gracias por, una vez más, venir a esta casa a regalarnos, ¿no?, este libro. Sin más, os doy la palabra primero. Primero yo. Gracias. Muy bien. ¿Esto funciona? ¿Se oye? Al final se oye bien, ¿no? Buenas tardes a todos. En primer lugar, pues muchas gracias nuevamente al Centro Sefarat Israel por acogernos en la presentación de este libro, como tantas otras veces lo ha hecho en la presentación de otros trabajos que hemos realizado desde hace ya muchísimos años, ¿no? Muchas gracias a todos los asistentes, por supuesto, y dentro de los asistentes a los amigos que siempre están ahí. ¿Qué haríamos sin la amistad? Bien, vaya por delante que para mí es un honor el hecho de hacer la función de telonero en la presentación del último libro publicado de la factoría Raúl Fernández Vítores. Digo factoría porque en sus vitrinas hay bastante más de 2 docenas ya de libros publicados. Este libro que presentamos hoy tiene un pequeño formato. A mí me parece que es un libro imprescindible, es un gran libro, y tiene un título francamente sugerente e inquietante.
controlar e intimidar el riesgo postmoderno, aunque lo realmente inquietante está en su contenido, claro. Este trabajo se presenta como una súmula, esto es, un compendio lógico, de una tetralogía que está desarrollada como reflexión sobre el mundo contemporáneo. Una tetralogía que está publicada en el curso de 18 años. El primer libro de la tetralogía se publica en el año 1997, se llama Teoría del residuo, el último es Tanatopolítica del año 2015, y entre medias está Solo control del 2002 y Los espacios bárbaros del 2007. Algunos de ustedes dirán, ¿y bueno, esto de la súmula qué es? ¿No? Pues bueno, es una palabra súmula, y la disciplina de las súmulas es algo que en la actualidad no es de uso muy habitual, pero no era así en otras épocas, ni mucho menos. Por ejemplo, puede servir de ejemplo la publicación en el siglo XVI, en 1557 exactamente, de la Summa Sumularum, la suma de las súmulas, del teólogo segoviano Gaspar Cardillo de Villalpando. Este hombre participó en el Concilio de Trento como colegial de San Ildefonso, el colegio cuyo edificio ahora alberga el rectorado de la Universidad de Alcalá de Henares. Y la universidad cogió ese texto, lo adoptó para la enseñanza del arte de la dialéctica en sus escuelas. Entre nombres ilustres que usaron de ese texto y de lo que son las súmulas, voy a mencionar a uno que seguro que no lo conoce nadie, es Quevedo. Quevedo, en los años, al final del siglo XVI, entre el 1596 y 1599, estuvo en la Universidad de Alcalá y se matriculó precisamente en súmulas, también en lógica, en física y en matemáticas. Y hay otro, también muy desconocido, que se llamaba Cervantes. Este hombre, que como bien saben no daba puntada sin hilo en la historia del hidalgo Don Quijote de la Mancha, cuenta al final del libro primero, en el capítulo 47 exactamente, cuenta que dice que había un grupo de 6 o 7 hombres de a caballo, así está escrito, a cuyo frente se encontraba un canónigo de Toledo. Entonces, este grupo se encontró también con la comitiva que llevaba a don Alonso de Quijano hacia su aldea, y Alonso Quijano venía metido, estaba puesto en un carro y metido dentro de una especie de jaula hecha con madera, con palos de madera. Entonces, don Alonso Quijano, como le gustaba mucho hablar, pues le dijo al canónigo: oiga usted, el asunto de la caballería andante, ¿usted está en esto entendido? Y el canónigo le dijo: en verdad, hermano, que sé más de la caballería andante que de las súmulas de Villalpando. Es decir, lo de las súmulas es algo que con el paso del tiempo, pues desgraciadamente prácticamente no se estudia en ningún sitio. Pero bueno, esta tarde vamos a rendirle un poco de tributo y vamos a estar entre súmulas. En la actualidad, bien podríamos decir que tal vez nunca, como hasta ahora, en nuestra sociedad del bienestar, dentro de un proceso de evolución cultural en el que las exigencias éticas y estéticas han sido modificadas, el hombre se haya encontrado tan perdido, tan dependiente, tan sometido, no sé, tan apático y sin embargo tan complacido, tan asimilado y en última instancia tan subsumido en la situación en la que vive. Justo ahora, en este mes de septiembre, se cumplen 90 años desde que en septiembre de 1932, 4 meses antes de la toma del poder en Alemania por Hitler y sus secuaces nacionalsocialistas, Sigmund Freud le transmite a Albert Einstein una reflexión en respuesta a la pregunta del físico que le hace sobre si podía hacerse algo para prevenir las guerras. Desde tiempos inmemoriales, escribe Freud, se desarrolla en la humanidad el proceso de la evolución cultural, que otros muchos la llaman civilización. A este proceso debemos lo mejor
que hemos alcanzado y también buena parte de lo que ocasiona nuestros sufrimientos. Sus causas y orígenes son oscuros, su resultado dudoso. Quizá lleve a la desaparición de la especie humana. Evidentemente la reflexión es más larga, lo dejo ahí. Bien, en este proceso de evolución cultural o de civilización, como quieran ustedes llamarlo, en nuestros días una potencia dominante se ha instalado en el mundo, y es el capital globalizado. Su latente estructura tal vez se nos pueda parecer como abstracta o incluso fantasmal, pero lo que, sin embargo, es cierto es que los efectos de amenaza y riesgo para la población mundial son incontrovertibles. Esta potencia dominante ha logrado el monopolio del poder, integrando producción y consumo. Esa función que moldea y reactiva permanentemente la subjetividad humana. Y en su práctica esta potencia dominante controla e intimida lo público, simbolizado en la función del Estado, convirtiéndolo en rehén suyo. El trabajo que hoy presentamos, Controlar e intimidar, el riesgo posmoderno, entra de lleno en el análisis de la evolución cultural y nos sitúa ante ese espacio de dominio en el que se expresan nuestras sociedades contemporáneas. Para ello se plantean cuestiones, las grandes cuestiones que podemos plantearnos en nuestro tiempo, que son cuestiones de sencilla formulación, pero que para enfrentarlas precisan de un análisis filosófico en su máxima potencialidad y expresión. Cuestiones, por ejemplo, como sería, ¿qué es lo que está pasando en nuestras sociedades contemporáneas actuales? ¿Qué es lo que nos está pasando a nosotros en ellas? ¿Y la población? ¿Cuándo empezó a sentirse como un problema? Entre los pilares teóricos en los que se asienta la estructura de Controlar e intimidar, yo quisiera mencionar 3 de ellos. Uno, lo que supone que el autor parta de una posición filosófica perfectamente definida, como es la del materialismo, entendiendo por tal la tesis que afirma que toda subjetividad es producida, que el sujeto no es en absoluto libre ni independiente, que el sujeto está condicionado por la red causal infinita afectiva que nos determina. 2, que en ese marco filosófico su autor utiliza los principios elementales de la lógica, es decir, la disciplina que se sustenta en el razonamiento cierto, como va de suyo. Y una disciplina que para los antiguos, para los clásicos, era lo primero que se estudiaba antes de pasar a abordar la física y la ética. Y 3, que el intento por describir estrictamente su objeto de estudio, sus causas y efectos, desprendido de cualquier valoración afectiva, puesto que la tarea del análisis filosófico culmina allí donde se inicia la tarea de la psicología, ese intento, digo, por describir el espacio de dominio materializado en el proceso de evolución cultural actual, se ofrece al lector a través de una búsqueda constante de aquello que pueda ser enunciado en términos verdaderos. En el qué, en el por qué y en el cómo nombrar se encuentra, por lo tanto, la clave descriptiva de controlar e intimidar. Mas, ¿qué nos dicen los clásicos a este respecto del nombrar y la palabra? Yo voy a mencionar a 2. Me voy al siglo XVI español, al final, en la década de 1580, uno de los más grandes del Parnaso español, el fraile agustino de origen sefardí, Fray Luis de León, hebraísta, latinista, dedica el libro 3 de los nombres de Cristo a don Pedro Portocarreño. En esta dedicatoria, Fray Luis dice lo siguiente: en la forma del decir, la razón pide que las palabras y las cosas que se dicen por ellas sean conformes. Pongo en las palabras concierto y las escojo y les doy su lugar. Porque algunos piensan que hablar romance es hablar como habla el vulgo, y no conocen que el bien hablar no es común, sino negocio de particular juicio, así en lo que se dice como en la manera como se dice. Y negocio que de las palabras que todos hablan, elige las que convienen y mira el sonido de ellas, y aún cuenta a veces las letras, y las pesa, y las mide, y las compone, para que no solamente digan con claridad lo que se pretende decir,
sino también con armonía. Unos años más tarde, ya en el siglo XVII, otro de los más grandes y uno de los pocos sabios que en el mundo han sido, si tomamos de Fray Luis el verso de su oda a la vida retirada, me estoy refiriendo a Messier Blas Pascal, nos deja anotado lo siguiente. Un mismo sentido cambia según las palabras que lo expresan. Los sentidos reciben de las palabras su dignidad en lugar de dársela, y las palabras, dispuestas de un modo distinto, tienen un distinto sentido. Y los sentidos, en modo distintos dispuestos, producen distintos efectos. Es la capacidad que tienen las palabras, el nombrar, el lenguaje, de construir materialmente la subjetividad. Eso que el barroco pone a descubierto y de cuyos efectos nocivos tenemos constantes y sobradas muestras en la actualidad. De ahí la gran responsabilidad de aquel que usa la palabra, de aquel que usa el lenguaje, tanto para sí como para los otros. Me vengo un poco más cerca. Año 2008. Un poemario de título Res Nata. El autor es Raúl Fernández Vítores. Le tomo prestado un haiku. La verdad ama quien busca enmudecer si no la dice. La verdad ama quien busca enmudecer si no la dice. ¿Pero qué significado tiene la palabra verdad? Vamos a hacer una breve excursión arqueológica de esta palabra. Y nos vamos al hebreo. En hebreo la palabra verdad se dice emet. Consta de 3 letras. La primera es la letra Aleph, que es la primera del alfabeto hebreo. La segunda es la letra Mem, que está ubicada en el centro del alfabeto hebreo, ocupa la posición 13ª. Y la tercera es la letra Tav o Tau, que es la última del alfabeto hebreo, ocupa la posición 22ª. Si nos fijamos, en solo 3 letras se condensa la concepción simbólica de la verdad. ¿Pero de la verdad de qué? Nos podemos preguntar. Pues de la verdad de lo finito, de aquello que tiene principio, simbolizado por Aleph, núcleo con su desarrollo, simbolizado por Mem, y final, simbolizado por Taf o Tau. Esto es la concepción simbólica de la verdad de lo determinado. Y como tal del mundo. De tal manera que la verdad en hebreo no se contrapone al mundo. La verdad en hebreo muestra lo que es el mundo. Pero ojito, si de la palabra emet quitamos la primera letra Aleph, es decir, la que simboliza el principio, nos queda la palabra met, cuyo significado es lo muerto, la materia inanimada, lo inane. Y de esta manera el sentido de emet, de la verdad en hebreo, es justo lo opuesto, a lo muerto, a la materia inanimada, a lo inane. Pero a su vez es ese principio con mayúsculas, simbolizado por la primera letra del alfabeto hebreo, lo que impulsa a la teosofía hebrea a establecer la noción de verdad como fiel reflejo del poder creador de Dios. ¿Y cómo se describe el poder creador de Dios? Bereinsis bogó Elohim, eisansomayim beinsoores. Bereinsis bogó Elohim, eisansomayim beinsoores. Evidentemente bien pronunciado, debería sonar a las primeras palabras del Génesis en hebreo. En principio formó Él, creó Él, Elohim, los cielos y la tierra. Y es Él, Dios, Elohim, quien forma, quien crea de la tierra, de la materia inanimada, al primer hombre, Adán. En hebreo existe una palabra relacionada con la creación de Adán por Dios que solo se menciona una vez en la Biblia. Es la palabra golem, que aparece en el Salmo 139:16, y dice así: tus ojos veían mi golem sustancia, y en tu libro todo estaba escrito, aun los días que fueron delineados cuando todavía no había nada de ellos. Este pasaje, con una lógica atinada, es siempre puesto en boca del mismo Adán por la tradición judía.
Y es Gershom Solem, el gran especialista en el estudio de la mística judía, quien comenta que la palabra golem viene a significar aquí, y también en las fuentes posteriores, lo informe, lo amorfo, la materia amorfa. De esa manera, la materia amorfa, el Adán que aún no ha sido afectado por el soplo divino, es designado en este sentido, en este salmo, como golem. Y se podía leer de la manera que sigue. Tus ojos, los de Dios, los ojos de Dios, del Elohim, veían mi informe sustancia, mi materia amorfa, y en tu libro todo estaba escrito, aun los días que fueron delineados, cuando todavía no había nada de ellos. Son los arcanos, son los secretos de la creación, la cual se revela como algo físico, pero sin embargo no es explicable por la física. Nos encontramos así frente al intento de describir el misterio del mundo, el misterio de aquello que es el mundo como reflejo de los misterios de la existencia divina. Es decir, eso que los cabalistas habían intentado sondear. Llegados aquí, debo detenerme un instante porque hay que matizar la noción de cábala y dónde y cuándo se enmarca lo cabalístico. Gershom Solem. La palabra hebrea cábala quiere decir tradición, la recepción de la tradición, la recepción de la transmisión de la tradición. En sí no significa nada místico, ni especialmente profundo, pero en el curso de la evolución, esta palabra, en la Edad Media, alrededor del comienzo del siglo XIII, alrededor del 1200, recibió el sentido de tradición que hace referencia a cosas divinas, a cosas secretas, a cosas profundas. La cábala se refiere a un saber que, por una parte, como saber místico, no se puede comunicar, pero que por otra representa un conocimiento que incluso en lo que tiene de comunicable no debe sin más ser comunicado, a no ser que se tomen las cautelas que presupone la iniciación a las doctrinas secretas. La mística judía, la cábala, es en lo esencial teosofía, esto es, profundización en los secretos de la divinidad y de su acción respecto de la creación y el enigma de la existencia. Y dice Solem, en sentido estricto, exacto e histórico, yo solo hablaría naturalmente de cábala, solo utilizaría este concepto para aplicarlo a esa época a partir del comienzo del siglo XIII, en el que la palabra ya existía, pero que es cuando las ideas cabalísticas hicieron su aparición en el sur mediterráneo francés, es decir, en la Provenza, en Languedoc, en la región de Narbona, posteriormente en España, en Alemania, con el nombre de yasidismo alemán, en el resto de Europa y fundamentalmente en el este de esta Europa. La cábala, la mística judía, tiene una larga historia, pero ocurre una cosa, y ha hecho una vasta literatura que se ha recogido a partir del siglo XIII, de una producción generalmente intensa. Pero cuando los judíos, nos añade Solem, de la Europa occidental en las postrimerías del siglo XVIII, 6 siglos después, tomaron tan decididamente el derrotero de la cultura europea con el desarrollo del romanticismo como estandarte, la cábala fue una de las primeras y más importantes víctimas que cayeron. Entonces se tuvo la sensación de que el mundo de la mística judía, con todo su contenido de simbolismo introvertido, era extraño y desagradable. A lo que hay que añadir que a partir del siglo XIX, de las postrimerías del XVIII, la fascinación que se desprende de dominios como el de la cábala ha enredado en sus mallas a todo tipo de charlatanes y mentes confusas ya mucho antes de que los historiadores se dedicasen a ella, y de todo esto no ha resultado ningún efecto positivo. Pues bien, en ese intervalo de esos 6 siglos, del XIII al XVIII, ambos inclusive, fue tomando cuerpo una leyenda muy popular y muy extendida que proviene de la tradición judeo-cabalística, de la que no se sabe con certeza su origen y en la cual la traigo a colación porque tiene una función determinante la palabra emet, la palabra verdad en hebreo.
Esta leyenda se forma en la conciencia popular a partir de un ritual preciso, no legendario, pero sí teúrgico, es decir, mediante el arte de comunicación con la divinidad que implica la introducción de Dios en la acción humana. Naturalmente este ritual solo podía ser practicado por los iniciados, aquellos iniciados en los círculos místicos que de alguna manera no, solo a los que sus maestros les habían transmitido el nombre secreto de Dios a través de otro ritual famoso que es el ritual del agua. Y me estoy refiriendo directamente a lo que es la leyenda de la figura del golem, que no por casualidad se llama igual que la expresión de la palabra hebrea golem, que del Salmo 139, 16, pero que tiene, como veremos, un significado diferente. En 1957, Gerson Solem publica un estudio dedicado en exclusiva al análisis de esta leyenda de la figura del golem, que lo titula La idea del golem en sus relaciones telúricas y mágicas. En este trabajo, Solem analiza todos los formatos en los que se ha presentado esta leyenda y, con el fin de precisar el clima de su estudio, elige como presentación de la forma estructural mejor desarrollada la descripción realizada por Jacob Grimm en el 1808, publicada en Alemania en el romántico periódico para eremitas. Jacob Grimm, como ustedes conocen, es el hermano mayor de los famosos hermanos Grimm, estos que en la primera mitad del XIX recopilaron relatos orales y de otros autores y los transformaron en cuentos universalmente divulgados, ¿no? Como Blancanieves, Hansel y Gretel, Caperucita, Juan sin miedo y otros muchos. Jacob Grimm, para hacer la descripción de la leyenda golémica, toma como referencia algunas leyendas polacas, surgidas alrededor del año 1600 en torno a un rabí, el rabí Elías, que en hebreo se llamaba Elijah Baal Shem Tov, muerto en 1583. Este rabino era rabino de Geum, escrito Chelm, con L cruzada, es un pueblo, actualmente es una ciudad de 70.000 habitantes, situada al sureste de Lublin, muy cerca de las fronteras polacas con Bielorrusia y Ucrania. El nombre de Baal Shem, el sobrenombre de Baal Shem, da a entender por sí solo que el que lo llevaba era considerado un iniciado, un gran experto en la cábala práctica. Esto es, aquel que poseía el dominio del nombre secreto de Dios y que era capaz de emplearlo. Pues vamos a leer la leyenda, la descripción es muy cortita, la descripción que hace Jacob Grimm de la leyenda de la figura del golem. Dice así Jacob Grimm: los judíos polacos modelan, después de recitar ciertas oraciones y de guardar unos días de ayuno, la figura de un hombre de arcilla y cola. Y una vez que se ha pronunciado el nombre divino sobre él, el Shem HaMeforás, éste ha de cobrar vida. Cierto que no puede hablar, pero entiende bastante bien lo que se habla o se le ordena. Le dan el nombre de golem. Aquí está la diferencia. El golem de la leyenda es un golem que ya tiene vida. El golem del Salmo 139 es materia amorfa, no tiene vida aún. Le dan el nombre de golem y lo emplean como una especie de criado, de doméstico, para ejecutar toda clase de trabajos caseros. Sin embargo, no debe salir nunca de casa. Y en su frente se encuentra escrito Emetz, la palabra verdad en hebreo. Va engordando día a día, se hace enseguida más grande y más fuerte que todos los demás habitantes de la casa, y entonces, por miedo a él, estos borran la primera letra, Aleph, la primera del alfabeto hebreo, y entonces Emetz solo se queda en Metz, con lo cual es lo muerto. Y entonces el muñeco se deshace y se convierte en arcilla. Se cuenta entre estas actividades que hacían
los polacos, en torno a ese año de 1600, se cuenta entre ellos de un determinado Baal Shem de Polonia llamado Rabbi Elías, Elijah Baal Shem Tov. Este construyó un golem. Llegó a desarrollarse tanto que el rabino ya no alcanzaba su frente para borrarle la primera letra de la palabra Emetz. Y entonces se le ocurrió que el golem, como era su asistente, su esclavo, su servidor, le dijo que, oye, agáchate para quitarme las botas. Pensaba el rabino, dice, cuando el golem se incline, pues yo le borro la primera letra de la frente y se ha acabado. Y en verdad ocurrió eso, pero al transformarse el golem en arcilla y cola, toda la carga se vino encima del rabino, que estaba sentado en un banco y fue aplastado. Es una evidencia, es el fin de la leyenda. Es una evidencia que la leyenda de la figura del golem, en cuanto hombre creado por el hombre por artes teúrgicas, es decir, entra en competencia en algún punto con la creación de Adán por Dios. Y que el poder creador del hombre se perfila aquí sobre el horizonte del poder creador de Dios, ya sea por imitación o bien con espíritu de oposición. En cualquier caso, concluye Sol en su estudio indicándonos que lo que realmente había dicho la tradición judía sobre el golem entre los siglos XIII y final del XVIII, es decir, antes de que los charlatanes y mentes confusas comenzaran a enredar en los dominios de la cábala, es que este puede ser interpretado como símbolo del alma o como símbolo del pueblo judío. Y desde ambas perspectivas son formulables afirmaciones importantes. Pues muy bien, pero ¿qué noción de verdad nos llega a nosotros a partir del significado hebreo? Entre los siglos III antes de nuestra era y I después de nuestra era, se lleva a cabo la traducción al griego de los textos hebreos y arameos de la Biblia, lo que se conoce como la Septuaginta, es decir, la Biblia de los 70, ya que fueron alrededor de 70 los sabios judíos los que intervinieron en su traducción. La Septuaginta es la versión bíblica que utilizaban los judíos de la diáspora, que no conocían ni el hebreo ni el arameo, y la que también utilizó la Iglesia cristiana primitiva, de tal manera que es la Septuaginta a la que se acudió para realizar las traducciones latinas posteriores, incluida la propia Vulgata de San Jerónimo, ¿no? En la Septuaginta, la palabra emetz, la palabra verdad en hebreo, es traducida por los sabios judíos por la palabra griega aletheia. ¿Cuál es el significado de aletheia? Si de esta palabra suprimimos la primera letra, es la partícula inicial privativa, alfa, la primera del alfabeto griego, aletheia se convierte en letheia. Letheia es una voz que deriva del verbo lanzano, y lanzano significa ocultarse, estar oculto, hacer olvidar. Por lo tanto, aletheia es todo lo contrario, es decir, lo que no está oculto ni olvidado es aquello que se ha descubierto o desvelado. Y de esta manera, el sentido de la palabra verdad en griego, aletheia, no disputa en absoluto el significado que la teosofía hebrea había dado a la palabra verdad, emetz en hebreo, como fiel reflejo del poder creador de Dios, sino que, y en el mismo sentido que es usada por uno de los grandes sabios de la Magna Grecia, Parménides de Elea, cuando en su poema escribe esta palabra rondando el siglo V antes de nuestra era, aletheia expresa la ruta fiable en la búsqueda, en el intento por retirar el velo, por apartar el velo y hacer presente lo finito, lo precario, lo determinado, aquello que es la cosa, aquello que es el mundo. Y en fin, esta es la lejana herencia que nosotros hemos recibido acerca de la búsqueda de la enunciación verdadera y que Raúl Fernández Vítores gestiona de forma magistral en la realización de Controlar e Intimidar, en el trazado de esta súmula, asumiendo una responsabilidad, una apuesta, un envite, un compromiso, un reto y tomo sus palabras, de describir, no de prescribir, de describir, alumbrar un espacio, decir lo que es ese espacio, decir lo que es y lo que somos, decir, en última instancia, el mundo.
brindar una imagen del actual mundo en el que viven y mueren los seres humanos, un cuadro que refleje las relaciones que los producen y determinan. Y les puedo asegurar que el lector que aborde este imprescindible ensayo, que agita la noción de nuestra perseverancia en la existencia, podrá comprobar que el rigor filosófico que encierra este intento colma con muchas creces la apuesta asumida por su autor. Por mi parte nada más, le paso todas las palabras al autor de Controlar e intimidar, el riesgo posmoderno, y muchas gracias por su atención y paciencia. A usted. Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, yo tengo que comenzar inevitablemente dando las gracias una vez más a Alberto Mira Almodóvar por la reflexiva, sugerente, cabalística y muy generosa presentación que acaba de hacer de este librito que hoy presentamos, cuyo prólogo, por otra parte, también le pertenece. La verdad es que el libro va, como dirían los taurinos, de más a menos. El prólogo comienza ofreciéndonos una imagen, ofreciéndonos un abordaje de lo que podríamos llamar los fundamentos de nuestra cultura, ¿no? Comienza abriendo la doble vertiente de nuestras raíces culturales, es decir, Atenas y Jerusalén, o dicho de otra forma, pues la tradición grecolatina clásica y la tradición judeocristiana en la cual ha incidido mucho y muy seductoramente Alberto. Y termina el prólogo ofreciéndonos una imagen abstracta de nuestro mundo actual. Lo que Alberto Mira ofrece al lector al final de su prólogo es realmente un mapa que le va a permitir orientarse mucho mejor en todo el espacio teórico que se abre a continuación. El resto del libro, porque a mí me toca presentar el libro, el resto del libro en realidad cuenta dos historias. Una explica, o más bien trata de explicar y describir el nacimiento de las llamadas sociedades de control, que son aquellas que produce el capitalismo más desarrollado, es decir, aquel capitalismo que ha logrado integrar las funciones del consumo en su propia producción y que genera beneficios fundamentalmente mediante la revolución tecnológica de sus industrias. La segunda historia que cuenta el librito pues explica o trata de explicar y describir el desarrollo de la más extrema tendencia tanatopolítica conocida hasta el momento en el mundo actual, que como todos sabemos, aconteció precisamente aquí en Europa y culminó con eso que solemos llamar la Shoah, es decir, la extinción de más de 5 millones de judíos europeos. La primera historia que trae a colación el libro nos habla básicamente de la progresiva pérdida de protagonismo del ser humano en el proceso productivo y de la masiva conversión de la fuerza de trabajo en eso que llamamos, o que podemos llamar residuo humano, que, hay que matizar, no es el residuo producido por la especie humana, aunque de una forma parcial también lo sea, sino que es el conjunto de los seres humanos que dentro del modo de producción capitalista han devenido en seres absolutamente inútiles desde el punto de vista de la producción. Es decir, esta historia, la primera, nos habla
de la aparición en nuestras sociedades de eso que podemos llamar el paro estructural o el paro incluso sistémico. Conjuntos, bolsas de desempleados y parados de larga duración que jamás serán reabsorbidas por ningún sector de la producción. La segunda historia nos habla de la solución final. Die Endlösung, como dicen los alemanes. Es decir, trae a colación un colofón horroroso, atroz, pero absolutamente posible para el futuro, posible porque ya ha ocurrido en nuestra historia, es un colofón posible para el futuro de ese residuo del que estamos hablando. Las disciplinas están en crisis definitivamente en nuestras sociedades. Lo vemos, los que nos dedicamos a la docencia, lo vemos continuamente, por ejemplo, en las escuelas, en los institutos, donde las disciplinas académicas cada vez funcionan menos si es que operan. Se ve también la crisis disciplinaria en las prisiones, donde las disciplinas correccionales y rehabilitadoras ya no pasan de ser meros recursos retóricos, cuando no directamente demagógicos. Y se ve, en fin, también en los hospitales, por poner solamente 3 ejemplos. Se ve hoy que no se para de hablar de la crisis de la sanidad pública. Nosotros vivimos en sociedades de control, que son aquellas en las que la subjetividad ya no es producida o conformada mediante el famoso tándem disciplinario de la vigilancia y el castigo, sino que es conformada esta subjetividad mediante el control y la intimidación, que son procesos o técnicas propias del acoso. Estos procesos dan precisamente nombre, dan título al librito que hoy presentamos. Podríamos decir que nosotros vivimos en sociedades acosadas, en las que la violencia explícita y muchas veces gratuita en sí misma, difundida por los medios de comunicación de masas, provoca en la ciudadanía la huida desesperada hacia un control sin rostro, cuando no, una apatía nihilista capaz de soportar o de aceptar cualquier tipo de excepcionalidad. Vivimos en este tipo de sociedades. Efectivamente, la violencia que recorre nuestras sociedades ya no es una violencia, digamos, solapada y correctora, como era, por ejemplo, la violencia propia del castigo disciplinario, sino que es una violencia, como ya hemos dicho, explícita, pero además es una violencia corruptora, porque pretende desactivar, disolver, anular e incluso, en última instancia, hacer desaparecer el objetivo al cual se dirige. En este sentido, decimos que es una violencia intimidatoria. Y además, la información que dentro de nuestras sociedades se obtiene de los sujetos que habitan estas sociedades ya no se produce mediante la mediante la prudente, podríamos decir, pero totalizadora vigilancia. La vigilancia era algo frente a lo cual uno podía adoptar una postura, digamos, perfectamente pasiva. E incluso frente a la vigilancia uno puede adoptar una postura totalmente reactiva. La vigilancia sigue ahí, vigilando, como en el panóptico, ¿no? Siempre mirando, siempre controlando. Sin embargo, en nuestras sociedades la información sobre sus miembros se obtiene básicamente a través del control. Y el control tiene un muy alto componente de voluntariedad. Es siempre un control buscado, un control querido. Por utilizar un neologismo que me resulta bastante expresivo, podríamos decir
que somos proactivos en el control que sobre nosotros se ejerce. Perdón. Por poner solo un ejemplo, que espero que no incomode a nadie. Yo me pregunto, ¿cuántos de los aquí presentes no tenemos en este instante a mano esto? Un móvil. El móvil, suelo decirle yo a mis alumnos, es la materialización actual de la servidumbre voluntaria. Efectivamente, es un aparato que nosotros compramos porque queremos, voluntariamente. Nadie nos obliga a comprar un móvil. Y es un aparato que nos permite, o que pone a nuestra disposición de forma inmediata y constantemente, servidores, buscadores, aplicaciones varias que nos permiten hacer multitud de operaciones y gestiones de una forma rápida y muy sencilla. Con el móvil podemos hacer la matrícula de nuestros hijos en los centros de enseñanza tras consultar los rankings en las redes, por ejemplo. Con el móvil podemos consultar también riquísimos fondos bibliográficos a los cuales, de otro modo, tendríamos un acceso muy dificultoso. Con el móvil podemos obtener inmediatamente información sobre cualquier tema en prácticamente cualquier lugar del mundo. Podemos consultar la omnipresente Wikipedia. Podemos comprar cualquier cosa. Podemos diseñar y contratar nuestras merecidísimas vacaciones. Podemos hablar y contactar con nuestros seres más queridos desde prácticamente cualquier rincón del planeta. E incluso podemos, si nos apetece, exhibir nuestras monerías en TikTok. Todo esto lo podemos hacer. Todo esto forma parte de la cara visible y amable del móvil. Pero este artefacto, este dispositivo tiene también un lado oscuro. Y en este lado oscuro, poquísimo o nada sujeto a regulación, lo primero que llama la atención es que constantemente tenemos con nosotros un geolocalizador, un sistema GPS que constantemente, día y noche, noche y día, va registrando todos y cada uno de nuestros movimientos, todas y cada una de nuestras trayectorias, que, dicho sea de paso, nuestras trayectorias cotidianas suelen ser bastante monótonas, pero que también registra nuestras ocasionales desviaciones. Además, todas las operaciones que nosotros hacemos en la parte visible o amable de este dispositivo generan huellas digitales que, unidas a las huellas digitales generadas por otros usuarios de otros dispositivos iguales o similares, son tratadas en forma de Big Data y tratadas y procesadas mediante algoritmos determinados que permiten detectar con absoluta certeza matemática pues tendencias conductuales pasadas, presentes y sobre todo futuras, que sin duda son las que más pueden interesar a los poderes que ponen en marcha estos algoritmos. Un poder así es un poder incontestable. Un poder así es algo que en cualquier momento podría decirnos a cada uno de nosotros, no lo va a hacer porque no le interesamos a este tipo de poder como en tanto que individuos, pero podría decirnos en cualquier momento cuándo y dónde haremos tal cosa, cuál será nuestra opción política en las próximas elecciones o si es que votaremos. Dicho de otra forma, la vida privada, la privacidad, no existe de facto ya en nuestras sociedades. En estas sociedades informacionales no existe la sociedad privada. Tal es el control. Hacia él vamos de forma voluntaria. Frente al control nos confesamos de forma más o menos consciente e incluso muchas veces nos exhibimos ante él. El control funciona de modo parecido a cómo funciona el psicoanálisis. Previo pago, y esto es muy importante, lo del pago previo, porque es lo que confiere a todo el proceso psicoanalítico ese carácter de voluntariedad por parte del paciente. Previo pago, el psicoanalizado
tumbado en el diván, no para de hablar, habla y habla, mientras el psicoanalista permanece en silencio a la escucha, tomando nota. Vamos hacia el control, porque aparentemente no nos queda otra, no nos queda más remedio, por temor a quedarnos solos en un entorno tremendamente amenazante, un entorno siempre sujeto a cambio perpetuo y en un entorno lleno de amenazas y riesgos. Pues bien, en un contexto de permanente estado de excepción, animado por alarmas como las pandemias, el terrorismo internacional, el cambio climático, la amenaza nuclear, la violencia callejera, etc., en un contexto marcado indefectiblemente ya por esa vacuola creciente del residuo humano de la que hablábamos, en plena revolución informacional, no terminada aún, todavía estamos en la revolución de la información, resulta escalofriante atisbar la convergencia de las dos historias de las que en un principio estábamos hablando. Auschwitz no se aleja de nosotros, sino que parece que cada vez está más cerca. Este es precisamente el riesgo al que hace referencia el subtítulo del libro, el riesgo posmoderno. El libro, el librito, ofrece un modelo que permite pensar ese escalofrío, por lo menos lo intenta. Salvo quizás el primer capítulo, donde se ensaya una especie de teoría general del todo y tiene un patente sabor metafísico, el resto de los capítulos son en realidad el producto de un análisis socioeconómico de nuestro entorno más inmediato llevado a cabo a lo largo de muchos años, 18 años, no sabía que eran tantos, pero bueno, son muchos. Es un empeño y un análisis que se ha llevado a cabo a lo largo de 18 años y que ha ido cristalizando en 4 publicaciones en forma de libro. El primer libro, como recordaba Alberto, se publicó en 97, y llevaba por título Teoría del residuo. Y a partir de ahí, el resto, los otros 3 libros siguientes, Solo control, Los espacios bárbaros y tanatopolítica, ya fueron publicados a lo largo de los años que llevamos andados de este siglo. Lo que yo intentaba, o lo que he intentado hacer a la hora de escribir este texto, ha sido precisamente el ofrecer de la forma más aseada, clara y pulida posible el modelo teórico que se fue decantando en estas cristalizaciones. He intentado escribir una súmula, un resumen de los principios que realmente animan, de los principios rectores de la totalidad de la tetralogía, y espero que más o menos haya quedado claro. Este es un modelo, el modelo que se ofrece aquí de análisis de nuestro entorno más inmediato, es un modelo en el que funcionan u operan 2 principios básicos. Y el primer principio es un principio explicativo, que coincide con el de la producción de plusvalor. Y el plusvalor no es, como muy bien nos enseña Marx en el libro más conocido y menos leído de Marx, El Capital, por cierto. El plusvalor no es simplemente valor, Wert. El plusvalor es verwertenden Wert, es decir, valor que a sí mismo se valoriza, valor valorizado, plusvalor. Bien, este principio anima o mueve la totalidad del sistema modélico que he intentado explicitar aquí. Lo dota de sentido y es lo que permite hacer pronósticos más o menos razonables, más o menos fundados, o, como diría un empirista lógico, hacer predicciones científicas acerca del futuro que nos espera, que por cierto es poco halagüeño. El segundo principio que opera en el libro es un principio descriptivo,
que en su máxima generalidad coincide con la topología. Y la topología es, al decir de los matemáticos, la forma más general de referir el espacio. Este segundo principio, el principio descriptivo, nos permite generar imágenes congruentes con el principio motriz. De manera que lo que obtenemos al final en la súmula, que he intentado escribir y ofrecerles, es un modelo geométrico variable, un modelo topológico dinámico que nos permite describir, pero no solamente describir, sino describir estrictamente el paso de las llamadas sociedades disciplinarias, también definidas por el filósofo francés Michel Foucault, a las sociedades de control en las cuales estamos y que fueron esbozadas, entre otros, por un filósofo también francés llamado Gilles Deleuze, a quien le debo la cita que abre el libro. Estos son los principios que operan en el libro. Este modelo que se ofrece en el libro, construido sobre estos dos principios, tanto el descriptivo como el explicativo, tienen además la pretensión, y con eso enlazo con todos los problemas cabalísticos y la teoría de la verdad con la que hemos abierto, tiene la pretensión de acercarse a la estructura misma de la realidad. Es decir, tiene una pretensión de verdad. Y aquí, claro, aquí alguien podría decir lo que dice el Cholo en el famoso anuncio, ¿no? Maestro, maestro Zen, ¿qué es el mundo? ¿No? Bueno, pues ¿qué es eso de la realidad? ¿No? La realidad es, solemos decirle a nuestros alumnos, es aquello que se me muestra en forma de mundo y dentro de lo cual estamos, ¿no? Vale. Pero más allá de esta relación fenoménica, ¿no? Como la define Kant, entre el ser humano y su mundo, o entre el sujeto y el objeto, en este libro se postula, porque se parte de una tesis materialista, se postula que la estructura la realidad tiene una estructura y además una estructura lingüística, del mismo modo que el inconsciente para Lacan tiene una estructura lingüística. Dicho de otro modo, no todo lenguaje es lenguaje de un sujeto. Existe el lenguaje sin sujeto o existe un lenguaje presubjetivo o, dicho de otra forma, existe un lenguaje dentro del cual los sujetos son o están siempre sujetados. Bien, los referentes teóricos del libro creo que son patentes y no voy a incidir en ellos.